Devocional con Maín, aguas de vida. Amada familia de la fe, Carlos Bermúdez Salcedo les saluda. Que las bendiciones de Dios Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo estén en vosotros por medio de la verdad y de su abundante amor. Les invito a que nos sumerjamos en la vida de la palabra de nuestro Señor y a través de ella reflexionemos en su enseñanza escogidos. Mis amados, Romanos 11:5 nos habla de que así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por la gracia. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando de este término de gracia, remanente, nos enmarca un pueblo en el pasado y en el presente de un Israel que marca un antes y un después. Por ello, como iglesia en medio de una reserva, el Señor nos está llamando a entender que somos ese resto. Somos de aquellos que, a pesar de, marcamos fidelidad, porque hemos pagado un precio de testimonio en medio de cosas, de principios y finales. Por ello, en la distorsión de los propósitos hay una profundidad. Sí, como ese pueblo donde, a pesar de las devastaciones, de pérdidas, hay una osadía para nosotros como ese residuo, como remanente, dice la palabra, ser de que los que entendemos la voluntad y nos sostenemos en la verdad de la palabra. Porque la palabra nos está invitando, mis amados, en este espacio a valorar un costo. Esa evocación de una parábola en la cual el Señor nos habla de tesoro escondido o de la perla de gran precio. En Mateos 13:44 el Señor nos está diciendo que tengamos ese valor por la obra evangélica, lo que como hijos de Dios hemos recibido, pero a través de la gloria de Dios nosotros podemos hoy evidenciar, porque en Efesios 1:6 el Señor nos habla de tesoro inapacible para Dios. O sea, que tú eres ese diamante que Dios está hoy puliendo para su obra, mi amado. Por eso cuando nos hablan de que somos reliquias, el Señor nos está diciendo, mira, yo te escojo a ti porque a mí me place que a través de toda la palabra tú entiendas que en esos primeros padres espirituales como fueron Adán y Eva, que estaban en un Edén, ellos marcaron una generación de pre y de post. Un post de diluir cierta tendencia, de entender con mayor nitidez lo que Dios había dado, pero lo que también se quebrantó. Entonces, cuando somos escogidos bíblicamente, nosotros vemos una cristiandad, un propósito, un oficio, una doctrina. Y Dios nos está llamando que a pesar de las adversidades nos mantengamos en la pureza del Evangelio. En esa historia de la humanidad donde Dios nos llama a hacer esa reserva de esa pureza de gracia. No podemos descuidar, amados, los hechos de la fidelidad, de ese mérito donde ciertamente el Señor a través de ese favor, quizá desmerecido para nuestra vida, Él nos muestra su buena y soberana voluntad. Por ello debemos entonces como remanentes eh, ser de aquellos que avanzamos con ese propósito de revestirnos de humildad, esa humildad que nos lleva a entender los tiempos de lo que Dios está demarcando. No es una altivez, no es en la soberbia, es en el contrario, es en la profunda gratitud con Dios, que hoy nos inclinamos, tomamos su mano, nos rendimos delante de Él, porque esto nos lleva a engrandecer el amor y la misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Para amarle, para creer más en lo que Él nos está hablando. Cuando nosotros entonces, sin duda, estamos entendiendo esa perspectiva de un Elías que había experimentado luego que diera muerte a cientos de los falsos profetas de Baal y ante las amenazas de una Jezabel, como lo marca Primera Reyes 18:20. Entonces aquí en Elías estaba pensando que había quedado solo y él deseaba morir porque ya nada tenía sentido.
Y él decía, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le responde que no era así. Dios le dice que había una reserva, una reliquia, un remanente fiel que no se había arrodillado ante los Baales. Entonces Dios se ha dignado en este tiempo a sorprendernos con ese control total de lo que está en nuestras vidas. Y de esa misma forma, mis amados, Dios nos llama entonces a que seamos de aquellos que nos levantamos como remanente para ser mayoría o minoría, sería la pregunta de muchos. En la idea mercantil del Evangelio, que es una característica de la iglesia, de la apostasía del último tiempo, hay una fuerte llenura cuantitativa sobre lo cualitativo, es decir, la cantidad por sobre la calidad. Entonces, en esto el Señor nos está llamando a una verdadera voz en el desierto. Nos está hablando de tiempo, de tinieblas, pero en ese tiempo también como grupo cristiano, como ese tesoro que habla la palabra, como un propósito en el que Él nos llama quizá minoría, pero ¿cuál de estos dos grupos conforman el remanente escogido por la gracia? Aquellos que permanecen, que son constantes, que son fieles, que a pesar de las adversidades están presentes en lo que Dios hoy está llamando. Nos disponemos a orar, amados, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ayude y nos guíe a salir de en medio de las apostasías, pruebas, adversidades, conflictos, para buscar donde se reúne ese remanente escogido por la gracia tuya, Señor. Que aún en estos últimos tiempos de controversia podamos entender que tú nos has marcado para propósitos de excelencia. Todo para la gloria y honra a ti, amado Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amados, esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de aquellos que aún están en la oscuridad. ¿Has escuchado la palabra de Dios a través de Maín, donde del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva que harán alivio a tu espíritu en mi cuerpo? Donde la semilla que fue sembrada en buena tierra y se cuida produce una cosecha de fruto abundante, al 30, 60 y 100 por uno. Te invito a dar like, tocar la campana, suscríbete a nuestro canal y comparte para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos para ser transformados. Y como pueblo de Dios decimos amén, amén y amén.